Iniciamos Buena Salud, bienvenidos, gracias a los televidentes que sintonizan Saracay Televisión, que día a día nos ven en las diferentes líneas y también en las redes sociales, que ya estamos en vivo para que ustedes se puedan conectar. Estamos como Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook y @Buena Salud S en Instagram. Pueden escribirnos el número de WhatsApp al 09 88 300 121. Antes de iniciar nuestro programa, quiero decirles que estamos vistiendo hoy gracias a Camisería Inglesa, que ellos están como distribuidores autorizados en Santo Domingo, ubicados en la avenida Río Lelia, diagonal al Hospital del IES. Y si de moda también se trata en calzado, vaya a Payless. Payless están ubicados en la avenida 29 de Mayo y Tulcán. Tienen grandes descuentos con estos zapatos y también nos encuentran en el Paseo Shopping. En nuestro programa de hoy, en Buena Salud, nos visita nuestra querida licenciada Daniela Suntaxi. Ella viene de Fisio Sumpar. Y el tema que vamos a tratar en esta mañana es artrosis y cómo prevenir. Más que todo vamos a contestar varias interrogantes que nosotros nos hacemos muchas veces y no sabemos cómo podemos nosotros prevenir esto, y lo vamos a asociar mucho al área de rehabilitación. Bienvenida, mi querida Danielita, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, espero poder despejar todas las dudas que ustedes tienen. Para mí siempre es un placer poder estar aquí en el programa de Buena Salud y sobre todo para que ustedes que nos están sintonizando y nos ven día a día, pues poder dar esos tips que ustedes en casa pueden tener para tener un bienestar integral dentro de su salud. Así es, mi querida Danielita. Y sobre todo, empecemos hablando sobre este tema de la artrosis, que es algo que realmente afecta a muchas personas cuando ya empiezan a tener una edad un poquito más avanzada. Pero sin embargo, hay personas que se encuentran ya dentro de sus actividades cotidianas, actividades físicas, laborales, etcétera, y están conviviendo con esta enfermedad como tal. ¿Qué es la artrosis, mi querida Dani? Bueno, para todas las personas que en su momento desconocen qué es la artrosis, bueno, es una enfermedad que no abarca solo aquí en la parte de la ciudad, sino también en la parte mundial. Es una enfermedad degenerativa que asocia tanto a mujeres como a varones, cualquier tipo de edad, pero predominante en las personas que ya transcursan pues la tercera edad. Hay que también recordar que la artrosis es un desgaste de la parte del cartílago que se encuentra en las articulaciones, es decir, donde se desliza hueso con hueso, tenemos cartílago, y en esa parte donde nosotros hacemos más fricción, más sobreesfuerzo, lo que vamos a hacer es que en su momento se desgaste y ya no tenga ese recubrimiento que nos permite a nosotros cubrir a la parte de la articulación. Entonces hay que tomar en cuenta, porque la gente a veces se confunde entre la artrosis y entre la artritis. La artrosis es el desgaste, mientras que la artritis es el proceso inflamatorio. Entonces, si nosotros tenemos, ya de ahí partimos, cuál directamente sabemos qué es lo que nos puede estar pasando, pues hay que saber que las dos patologías son diferentes, y lo que vamos a hablar ahora pues es de la artrosis. Este desgaste que existe actualmente en el tema de artrosis, hablando, ¿en qué articulaciones se manifiesta? ¿Dónde se presenta más estos desgastes y por qué es lo más frecuente que tú puedes ver de acuerdo a los diferentes pacientes que tienes día a día? Bueno, para todas las personas, las artrosis pues puede estar en cualquier parte de donde encuentre la articulación, es decir, donde haya un friccionamiento directamente entre hueso y hueso, tenemos la parte del cartílago y podemos tener un tipo de artrosis. Puede ser un tipo de artrosis ya degenerativo, obviamente, o una artrosis que en su momento nosotros hacemos, que vamos produciendo este tipo de desgaste articular. Hay que tomar en cuenta que la artrosis obviamente se da más en las articulaciones que hacen más descarga, es decir, por ejemplo, tenemos en la consulta con más predominancia, tenemos rodillas, tenemos columna y tenemos cadera. Entonces, las tres patologías directamente de una artrosis más marcada, pues las encontramos en los tres segmentos, sin dudar que también podemos encontrarlos en las manos, en los deditos, en los hombros, pero las que llegan más a la consulta son las rodillas. Entonces, ¿por qué hace predominancia la artrosis y por qué nosotros decimos, bueno, si en realidad yo no tenía ningún tipo de inconveniente y apareció el dolor? Hay que tomar en cuenta que el dolor es mecánico, es decir, que hacen actividad física, las actividades cotidianas, pero en la noche desaparece, es decir, que tiene mientras reposan, el dolor merma. Entonces hay que tomar que la artrosis tiene un dolor mecánico. Cuando ya se hace un problema de un desgaste ya un poco más marcado, obviamente ya vienen otros antecedentes, otros tratamientos, y hay que tomar en cuenta
que el tratamiento primero inicia con una profilaxis, es decir, que tenemos un tratamiento profiláctico, un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico. Si nosotros queremos evitar que nos llegue a tener la artrosis, pues obviamente en su momento lo que nosotros necesitamos es mantener nuestro peso corporal. Uno de los factores o las causas predominantes para tener la artrosis es el sobrepeso. Muchas personas tienen este tipo de calidad de vida inadecuada, es decir, tienen un sobrepeso y quien más se ve afectado pues son las articulaciones. En otro factor que nosotros podemos conllevar a tener a la artrosis, pues obviamente es el proceso de que a veces como jóvenes hacemos actividades deportivas exageradas, es decir, que hacemos movimientos repetitivos donde en su momento nuestro cuerpo no está adaptado. Entonces, el ejercicio físico es bueno, pero siempre y cuando sea dosificado de acuerdo a la intensidad o al mecanismo que nosotros como personas ya lo habíamos venido adaptando. Otros factores son predominantes las enfermedades como la diabetes, la hipertensión, que conllevan a no tener una buena parte de las sustancias que conlleva tener en la parte del hueso. Entonces, todo esto son factores como principales que ustedes podrían tener para llegar a tener la artrosis. Entonces, si nosotros queremos hacer una profilaxis, pues hay que hacer actividad física moderada, es decir, de acuerdo a las características. No es cuestión de irme al gimnasio y levantar pesas, porque nosotros lo que hacemos con el movimiento repetitivo y el sobreesfuerzo físico es de que la parte articular se vea mayor tensión, mayor carga y que el cartílago se vea friccionado y conlleva a tener un desgaste articular. Acuérdense que la artrosis es una enfermedad degenerativa que no tiene cura y la mayoría de personas, ¿qué es lo que hacen? Es decir, acuden al centro de fisioterapia y dicen, bueno, me detectaron una artrosis en la rodilla, ¿cómo me va a curar? En realidad no tiene cura, por eso hay que hacer un tratamiento profiláctico. Si nosotros hacemos, vamos a tener prevención de la artrosis, pero si nosotros ya tenemos una artrosis marcada directamente en rodilla, en hombro o en cualquier parte articular, ¿qué es lo que nosotros hacemos como fisioterapeutas? Es enseñar primero a que vamos a mermar el dolor con los medios físicos. Existen la magneto, el láser, el ultrasonido, medios físicos que nos ayudan a desinflamar. Después de esto, ¿qué es lo que conlleva? Hay que hacer la actividad del ejercicio físico, es decir, que el ejercicio nos permite que la parte muscular se sobreproteja a la articulación y no conlleva a trabajar directamente hueso con hueso. Entonces, son los dos mecanismos directos que nosotros como fisioterapeutas les abordamos a los pacientes, más las recomendaciones, como les digo, el buen calzado, el ejercicio dosificado, no subir de peso, el control con el nutricionista, son partes fundamentales para hacer prevención directamente de la artrosis. Dentro de todo este sinnúmero de información que nos acabas de compartir en esta parte, sí vale rescatar un poco sobre el tema del sobrepeso, que esto es lo que realmente afecta a muchas de las situaciones por el cual se van degenerando ciertos cartílagos en el momento de que uno está al día a día. Y sobre todo, como acabaste de comentar, hay personas que constantemente quieren estar en actividad física. La actividad física hay que hacerlo, pero obviamente moderado hasta que vayamos nosotros sabiendo soportar qué peso es el que vamos a tener el adecuado, y obviamente tal vez cuando un mejor es cuando es guiado. Pero sin embargo, si nosotros ya tenemos este tipo de molestia, pues siempre nosotros tenemos que saber o buscar el por qué tenemos una cierta molestia, porque nosotros somos quienes nos conocemos, nosotros somos quienes podemos decir, tengo que acudir a hacerme ver porque tengo una cierta molestia. Como tú decías, a veces el dolor calma cuando nosotros estamos en descansos o cuando no estamos recibiendo peso o alguna situación. Pero también hay situaciones que hay mucha gente que se colocan ciertos analgesias, que pueden ser por inyecciones, por pastillas y todo, y creen que calmar de esta manera podemos nosotros prevenir cualquier tipo de enfermedad. En este caso estamos hablando de la artrosis, pero sin embargo sabemos que nosotros tenemos que ir a una consulta para que podamos saber qué es lo que realmente está determinando el problema o el dolor. ¿Quién es la persona o cuál es el médico tratante en esta área que puede determinar es un problema de artrosis o qué exámenes son los que tengo que yo hacerme, qué estudios me tengo que hacer para que luego este paciente pueda llegar a tus manos y pueda decir necesita hacerse X o Y rehabilitación para que ya empiecen a un tratamiento, obviamente como medida preventiva, porque ya como acabas de decirlo, es un tratamiento que no tiene cura, sino que más bien es como para aliviar y para mantener a que tal vez otras articulaciones no se afecten?
Exacto, muy buena pregunta, mi estimado Gabriel. Pues en realidad, cuando la persona llega a la consulta y obviamente ya se ve, en las personas sobre todo de tercera edad, ya nosotros como fisioterapeutas, después de hacer una valoración, encontramos ya una deformidad, es decir, que ya vemos ciertas características que predominen a tener una artrosis. ¿Qué es lo que hacemos? Es la consulta tanto con el traumatólogo, porque él es el encargado de poder determinar los estudios de imagen, es decir, las radiografías, para poder determinar qué tipo de artrosis tiene. En su momento, si es que es un tratamiento conservador, obviamente si ya tiene dolor, y el tratamiento profiláctico queda a un lado. El tratamiento conservador es la rehabilitación para evitar la cirugía. Pero si en su momento el dolor es exagerado, ya no puede caminar el paciente, ya la rodilla se le ve deformada, hinchada, sienten calor, rubor, obviamente lo que se hacen pues es con el manejo directamente con el profesional, porque ya como rehabilitación solo hacemos un tratamiento para mantener, pero lo ideal es que sea abordado quirúrgicamente. Eso lo hace la parte del traumatólogo para poder ya colocar un tipo de prótesis de rodilla o prótesis de donde se encuentre directamente el desgaste ya marcado y tenga nuevamente su calidad de vida. Entonces el profesional junto con nosotros con el traumatólogo son los que los dos nos encaminamos a darle esa calidad óptima para el paciente. Y también hay que siempre hacerle una intervención con el paciente, es decir, que ellos hagan conciencia, porque muchas veces acuden donde el traumatólogo, toman su tratamiento farmacológico, acuden a la fisioterapia y después de un tiempo que bajó el dolor, siguen haciendo sus actividades que hacían antes. Pues como les digo, la artrosis no tiene cura, hay que mermar lo que nos produjo directamente el dolor, hay que mermar la actividad excesiva de actividad deportiva o actividades cotidianas como nosotros lo venimos haciendo, y es que el paciente sea consciente de lo que tiene, de lo que yo ya tengo ahora como una enfermedad degenerativa, que si nosotros nos cuidamos como pacientes vamos a evitar las cirugías, vamos a evitar las prótesis de rodilla, las prótesis de hombro, las prótesis de los que en su momento pues necesitemos. Y claro, hay que abordar de que las prótesis no son un tratamiento de bajo factor económico, son prótesis que obviamente van entre los $5,000, $10,000. Entonces, para llegar a evitar eso, hay que cuidarnos nosotros. Si nosotros tenemos una actividad y somos entre los 26, 35 años, nuestra actividad deportiva debe ser moderada. Yo siempre les digo que la actividad física es lo principal para tener una buena calidad de vida, pero sin embargo, hay gente que hace exagerado, es decir, que como que fueran a ser intervenidos directamente como un deportista de élite, y no deberían ser así. El tratamiento del ejercicio siempre es dosificado, por eso se lo maneja con la parte del profesional, el deportólogo o el fisioterapeuta deportivo. En el caso que yo ya tenga un dolor, pues acudir porque algo ya está faltando en mi destreza directamente de mi actividad deportiva. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando ya empiezan a doler las rodillas comúnmente, que es lo que llegan los pacientes, hay que determinar, porque la rodilla puede tener muchos desencadenantes, desde un proceso inflamatorio del tendón hasta un proceso de una artrosis. Entonces, si es que nosotros no describimos o no determinamos qué es lo que nosotros hacemos, no damos un tratamiento bueno. ¿Qué es lo que decimos? Tiene un proceso inflamatorio, tomes esta tableta, pero si no lo analizamos del borde, desde la parte biomecánica, desde el trabajo que ellos hacen, qué es lo que hacen en su vida sedentaria, qué es lo que hacen en sus horas libres, todo eso nos conlleva a determinar qué patología podría tener, y en el caso descubrir que tenga un tipo de artrosis. Entonces es el manejo conjuntamente con un equipo multidisciplinario. Así es, y sin embargo nosotros somos quienes realmente nos conocemos, somos quienes podemos decir esto es el problema que tal vez causando en su momento, porque digamos, nosotros no somos deportistas y nos está doliendo las rodillas. ¿Por cuál es el causante del dolor de la rodilla? Puede ser porque de pronto yo soy una persona estibadora, tal vez estoy cargando demasiado peso, porque ese es mi trabajo, eso es como que hacemos cosas mecánicamente, y que obviamente cuando estoy trabajando empiezo a tener este dolor. O sea, es como un ejemplo nada más. Por eso es importante que nosotros siempre tengamos el contacto directo con el médico, el especialista, todo el equipo multidisciplinario, para que podamos nosotros saber cuál es el problema que nos está ocasionando en su momento. Mi querida Nelita, dentro de todas estas actividades que nosotros podemos realizar, según tu experiencia, ¿cuál sería una de las recomendaciones que pudieras tú indicar a las personas que, por ejemplo, hacen deporte? ¿O cuál sería un deporte adecuado para no verse afectado todas nuestras articulaciones, o en todo caso, si ya tenemos un problema de articulación, cuáles serían esos deportes que nosotros pudiéramos continuar realizando, obviamente sin abandonar los tratamientos que nosotros tengamos en su momento?
Claro, bueno, las personas que siempre ya llegan a la consulta con un dolor, es decir, bueno, de la noche a la mañana apareció un dolor, yo estaba practicando una actividad deportiva o yo inicié la actividad ya en el gimnasio, en el CrossFit o cualquier entrenamiento funcional y tienen dolor, pues lo que yo siempre les recomiendo como profesional de la salud, si ustedes van a practicar una actividad que no lo venían haciendo, hagan una valoración directamente con el fisioterapeuta, porque él es el encargado de ver cómo está su parte biomecánica, es decir, que puede ser que tenga dolor en las rodillas porque tengo un pie plano y nadie se ha dado cuenta, porque en su momento tengo un valgo, un varo de rodillas donde en realidad nadie tampoco se ha dado cuenta, y las descargas que cuando hacen ellos directamente el peso, ¿qué es lo que hacen? Un trabajo de un sobreesforzamiento directamente en la articulación. Entonces es importante de que el profesional de salud evalúe para ver en qué condiciones. La mayoría ahora hacen conciencia y relativamente acuden al departamento de rehabilitación donde nosotros y ya lo hemos enfocado los deportistas, tanto las personas que practican CrossFit como las personas que practican ahora el pádel o el tenis, ya hacen la valoración fisioterapéutica con el fin de evitar los dolores en hombros, en el pádel o en el tenis y la parte de las rodillas cuando se ve afectado más por el CrossFit. Ahora, es importante de que ustedes tomen conciencia, si es que yo hago una actividad física, ver cómo está su masa muscular, si tengo una buena alimentación, si tengo un buen descanso, si es que tengo una buena hidratación, pues son factores idóneos para que no se vean afectados la parte articular. Pero si yo no hago actividad física, no me alimento bien, no descanso bien y encima tengo vicios como alcohol, como el tabaco, pues son factores que nos van a conllevar a tener la artrosis. No puede decir de que solo la artrosis les da a las personas de la tercera edad, no es así. Hay personas que llegan a la consulta y ¿qué es lo que nos dicen? Yo empecé a hacer mi actividad física y en el CrossFit desde ahí me suenan los hombros, desde ahí me suenan las rodillas. Entonces algo estamos haciendo mal como deportistas, porque obviamente un deportista de élite tiene un manejo multidisciplinario con el nutricionista en la parte que les va guiando, pero lamentablemente nosotros somos deportistas de fin de semana, es decir, que porque nos da la fiebre de ir a hacer actividad deportiva, recién acudimos, entonces no tenemos una preparación de nuestra parte muscular y entonces si somos muy delgados y no tenemos una buena masa muscular, ¿qué es lo que más va a trabajar? Es la parte articular y entonces esto es lo que nosotros hemos venido ahora a indicar. Pues tenemos la maqueta de la rodilla, que es un factor donde la mayoría de personas, tanto de la tercera edad o las personas que practican CrossFit o algún tipo de gimnasio, yo no digo que estos deportes sean malos, pero siempre y cuando sepan ejecutar la actividad deportiva. Entonces aquí tenemos la rodilla y entre los dos huesitos que ustedes pueden ver aquí, nosotros tenemos... Sí, en esta parte de aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Aquí se encuentra el cartílago, ¿ya? El cartílago, sí, no, ese es el meñisco. La parte que ustedes ven lisito, eso es la parte donde recubre el hueso para dar el movimiento directamente entre un hueso y el otro hueso, que es la parte de la articulación. Cuando nosotros hacemos movimiento repetitivo, ¿qué es lo que hacemos? Es como una bisagra de una casa. Yo siempre les explico así a los pacientes, cuando la bisagra de una puerta de una casita empieza a sonar, lo mismo pasa en la articulación. Nosotros empezamos a tener que un chasquido, que un sonido, que por ahí me suena algo, son signos de que nosotros algo nos está pasando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le decimos? Ponga grasita. ¿Qué es lo que le dice el médico? Se van a la farmacia, tome glucosamina, tómese el condrosantin o cualquier tipo de medicamento para que ayude a lubricar. Sí, ayuda, pero no es la solución. ¿Qué es lo que hace? Si yo hago todos los días esto, yo mismo estoy provocando que mi articulación tenga un desgaste y lo vamos haciendo de menos a más. Si yo hago más peso, más sobrecarga. Entonces, la articulación luego se pierde y ¿qué es lo que hay? El choque entre hueso y hueso y ahí viene el dolor. El dolor es un dolor que ya no va a pasar porque ya hay una fricción entre hueso y hueso y obviamente ahí viene a ser abordado quirúrgicamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le pedimos al paciente? Es que baje de peso porque el peso entre el cuerpo y la otra articulación hace una sobrecarga muscular. Si es que hace actividad deportiva, evitar el sobreesfuerzo físico, el movimiento repetitivo en esa misma articulación. Un día yo en el gimnasio trabajo piernas, en el otro día trabajo brazos, pero no todos los días la misma rutina porque lo que nosotros estamos conllevando a tener ya un desgaste directamente en la parte articular. Entonces hay que tomar en cuenta de que la artrosis, como yo les digo, es una enfermedad degenerativa que conlleva, y el paciente nos dice, bueno, yo estoy haciendo mi actividad física y no tengo dolor cuando salto el cajón.
pero en la noche me pasa, es un dolor mecánico, pero así inicia. Ya cuando hay un desgaste y ya no hay el cartílago que recubre las dos partes de los huesitos, el dolor es todo el día y es un dolor incapacitante. A las personas de la tercera edad siempre se les recomienda que cuando tienen ya un desgaste articular, ¿qué es lo que se hace? La utilización de un bastón. Pero claro, vivimos en una sociedad donde que el bastón, ¿qué significa? Incapacidad, la gente me va a mirar mal, pero es una ayuda si es que yo ya tengo una artrosis súper marcada en mis rodillas, en el caso. ¿Qué es lo que se recomienda? Utilizar un bastón del lado contrario donde yo ya tengo la artrosis de las rodillas. Es decir, si mi rodilla la tengo desgastada más el lado derecho, mi bastón va al lado izquierdo para ayudar a que merme del 100% de la carga total, merma un 25% y es una ayuda y el paciente va a tener ese dolor un poquito más bajo y puede hacer sus actividades cotidianas. Muy bien. De verdad que bastante el ejemplo que nos acabas de decir, gracias por traer también esa maqueta que realmente nos ilustra y nos identificamos, porque a veces muchas personas no sabemos qué es lo que estamos realizando en el momento de hacer una actividad física y sobre todo cuando no lo hacemos de manera guiada, que es lo que más nos debe interesar. Al regresar de la pausa vamos a seguir conversando sobre estos pequeños tips que nos está dando nuestra querida Daniela y también el por qué la importancia de tener estas ayudas, como lo acabo de decir mi querida Daniela, un bastón, que a veces lo podemos ver hasta insignificante, pero puede ser de mucha ayuda cuando ya tenemos un problema que tal vez no va a ser de por vida, sino que es para podernos ayudar a rehabilitarnos en casa cuando no estamos con nuestro médico o nuestro fisioterapeuta tratante. Regresamos después de esta pequeña pausa. Artrosis, cómo prevenir, ese tema que estamos tratando en Buena Salud con nuestra querida licenciada Daniela Suntaxi. De verdad que es un tema que realmente muchas personas, supongo, se están identificando y queriendo ya ir a consulta con nuestra querida licenciada. Pero tengo un par de preguntas que me gustaría que las contestemos aquí. Mi querida Daniela, cuando ya las personas están en este estadio, por ejemplo, ¿cuál es la edad más responsable que nosotros tendríamos que como que decir, tengo que ir a un traumatólogo, debo ir a hacer una consulta? Porque de pronto todo lo que yo he hecho en mi vida cotidiana, sea de trabajo, sea por actividades físicas, como tú lo dijiste, a veces que nos da emociones o la fiebre de que queremos hacer un cierto ejercicio y no tenemos el cuidado, cuando nosotros tenemos que de pronto ir a un guía, en este caso de salud, para que nos diga, ¿estamos bien o qué estudios deberíamos realizarnos para nosotros saber que no tenemos este problema de artrosis? Bueno, en realidad no hay edad para poder acudir al profesional de salud, sin embargo es predominante poder hacer énfasis cuando nosotros tenemos un antecedente de hacer actividad física o ya tenemos ciertas enfermedades que nos conllevan a tener ya una etiología directamente de saber de que en su momento qué es lo que estamos haciendo, pues el manejo de la parte profesional conjuntamente con, en el caso de que fuera un niño, ¿qué es lo que nosotros decimos? El niño va a hacer su actividad deportiva y lo vamos a ir desglosando, mi estimado Gabriel, con los diferentes tipos de etapa que nosotros hacemos. Un niño que quiere hacer una actividad deportiva, como les decía, puede ir a acudir donde el deportólogo pediátrico o el fisioterapeuta pediátrico encargado de poder ver desde su índice de masa corporal, la parte de su antropometría, la parte de su biomecánica directamente y el análisis postural. Con eso nosotros vamos a tener un rendimiento óptimo para que el niño no tenga en su momento algún tipo de anomalías como puede ser la artrosis. Si en un momento ya el niño no tiene, pues puede hacer sus actividades físicas normalmente, pero si en su momento nosotros tenemos entre los 27 años hasta unos 40 años donde hacemos una actividad física ya un poco más excesiva, es decir, donde nosotros estamos haciendo todos los días una actividad de sobreesfuerzo físico como el CrossFit, como el gimnasio, como el ciclismo, donde nos conllevan a tener movimientos repetitivos, movimientos de empuje y tracción, movimientos donde hacemos alguna postura forzada, son predominantes para tener una artrosis. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es primero ver en qué condiciones yo tengo, si es que yo presento algún dolor, ver que si yo como deportista presento un tipo de señal, es decir, si yo haciendo saltos de cajón me duele las rodillas, pues debo acudir al profesional, pero lamentablemente cuando ya nos duele y nos incapacita, recién vamos a hacer acudimos donde el profesional de salud, pero obviamente ya el proceso inflamatorio ya está agudo y obviamente también a veces ya no es ni siquiera agudo, ya ha pasado un mes, 2 meses donde ya se hace más crónico y el tratamiento es un poco más largo. Entonces, si es que yo sí hago mi actividad física y tengo dolor, pues acudir donde el profesional. En el caso de que yo no tuviera dolor
y hago mis actividades, pues no es necesariamente acudir al profesional. Si es que yo tengo un sobrepeso, también es un factor para acudir donde el nutricionista, no solo donde el fisioterapeuta, donde el nutricionista, para que haga la combinación y ayude a mantener la parte del control de peso junto con el ejercicio dosificado. Y obviamente ya las personas de la tercera edad, donde ya han hecho una actividad en su trabajo, en su juventud, movimientos repetitivos, por ejemplo, un militar donde era una parte activa, donde hacía paracaidismo, donde hacía sus pruebas para ascender, ya ellos están predominantes a tener una artrosis de rodilla, de hombro, de codo, que son en cadera, en columna. Entonces ya ellos obviamente, ¿qué se los hace? Un tratamiento de no una para deportiva, sino un tratamiento de una actividad física con ejercicios, como yo siempre digo, de forma dosificada, pero el ejercicio es la parte del tratamiento para poder evitar que se siga degenerando la parte articular, porque si tenemos una buena masa muscular, obviamente lo que nos va a ayudar es a proteger a la parte de la parte ósea. Entonces, buen músculo, buena protección para directamente la parte de la articulación. En el caso también es importante de que la alimentación sea óptima. Podemos consumir pescado, alimentos que sean propios directamente nutrientes para la parte ósea, como la parte de la musculatura. También es importante que nosotros, como la tercera edad, hagamos conciencia de que ya es una enfermedad degenerativa, que debemos cuidarnos. A veces en casa viven las personas viejitas, viven solos o no hay una persona que les cuida. Entonces ellos hacen desde lavandería, desde arreglo de casa, desde ir a hacer su mercado. Entonces, personas que ya tienen una deformidad en sus rodillas, obviamente el trabajo que les toca hacer a ellos porque no tienen una persona que les ayude, son propensos a que esto siempre permanezca hinchado, inflamado, con dolor, que el dolor no cese, que se tome una tableta. Entonces el dolor ya va a ser más incapacitante y obviamente ya no sirve directamente el tratamiento farmacológico, sino ya tendríamos que ser abordado quirúrgicamente. Entonces hay que tomar en cuenta que nosotros, para hacer prevención, pues evitar el sobrepeso, factor número 1, porque la mayoría son obesos. Lamentablemente es una enfermedad que aqueja de forma mundial, es una de las patologías que son número 1. Luego tenemos directamente el ejercicio, que no lo hacemos de forma correcta, hay que hacerlo de forma dosificada. Yo siempre utilizo dosificación directamente el ejercicio, es decir, de menos a más, no de más a menos. Y obviamente la buena nutrición, un buen descanso, un buen calzado, es importante un buen calzado, y hacer el control de un análisis postural para ver en qué condiciones, porque obviamente a veces las personas desconocen que tienen ciertas anomalías en su cuerpo y obviamente conllevan a tener este sobreesfuerzo físico cuando hacen actividad deportiva. De verdad que mucha información para tan poco tiempo, que yo siempre lo digo, a veces se nos va volando el tiempo en nuestro programa, pero sin embargo es información que realmente nos va a servir a cada uno de nosotros, todos los televidentes que ven en la señal de Salacay, y también algunas personas que a nivel nacional se conectan mediante las plataformas digitales. En este caso están ahorita conectados en Facebook y deben tener muchas más preguntas. Yo sé que, Danielita, que van a preguntarse o van a querer tener consultas contigo. ¿Dónde está Fisiosumpar? ¿Qué está haciendo Fisiosumpar? Para que las personas puedan agendar contigo citas médicas. Bueno, para las personas que obviamente deseen hacernos las consultas y en su momento poder recibir un tratamiento porque ya fueron diagnosticados o tienen una sintomatología del dolor que ya les incapacita hacer desde sus actividades de la vida diaria, pues nosotros estamos ubicados en la urbanización Los Pambiles, en la avenida Río Toachi y Anillo Vía La Branca La Sacón. Como referencia estamos diagonal a los pescados de Don de Coco, y los teléfonos de contacto para la atención previa cita es el 099-896-9226. Así es. Muchas gracias, Danielita. En otra oportunidad podemos conversar mucho más de estos temas. Siempre es un gusto tenerte aquí en nuestro programa. Muchas gracias, mi estimado Gabriel. Para mí también es un placer poder estar con ustedes y dar estos temas que son de relevancia siempre para que tengamos una actividad un poco mayor, beneficiosa, y tener una calidad de vida óptima. Y a los televidentes que ven Buena Salud, quiero darles dos menciones. Primero, una, que ya retomamos nuestro horario habitual. La siguiente semana vamos a estar en el horario habitual, que son 8 de la mañana, para que ustedes ya sepan y también estén ahí degustando de toda la información que tiene Buena Salud. Retomamos nuestro horario de 8 de la mañana, ya saben.
Y para las personas que ya se van de fin de semana o las personas que quieren ir o tienen alguna actividad por allí o algún compromiso, yo quiero decirles que vayan y visiten la Camisería Inglesa, porque ellos están como distribuidores autorizados. Gracias a ellos estamos vistiendo el día de hoy. Están ubicados en Avenida Río Lelia, diagonal al Hospital del IES, y en redes sociales lo encuentran como Camisería Inglesa SD, en Instagram Camisería Inglesa Santo Domingo, en Facebook. Así que usted quiere vestir y lucir con moda y estilo, vaya a Camisería Inglesa, y el número de teléfono está allí en pantalla, 099-083-6326. Y si desea pues complementar con un calzado de calidad, la tienda Payless tiene una promoción de fin de semana que 30% en todos los zapatos deportivos. Hoy justamente me puse unos zapatos deportivos porque querían que los vean. Pues ustedes pueden ver ahí en las redes sociales el tipo de calzado que tiene Payless. Ellos están ubicados en la avenida 29 de Mayo y Tulcán, y también lo encuentran en el Paseo Shopping. Ahí están las mejores tiendas pues en Santo Domingo como distribuidores directos para que ustedes luzcan con moda y estilo. Sigan en la señal y sintonía de Saracay Televisión. Nos despedimos.